Well, we're looking again in the Gospel of Mark this morning. Pues vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos esta mañana. And it's important to remember, as we said, that Mark's Gospel is not a chronology. Y es importante hacer notar que el Evangelio de Marcos no es una cronología. The scholars think that most of the content of Mark's Gospel came from the Apostle Peter. Los eruditos aseguran que la información del Evangelio de Marcos vino de parte del apóstol Pedro a su sobrino Marcos. And the scholars say the church was struggling because Jesus had died, and even though he rose again, there was many questions people had, and they were struggling by why Jesus had to die. Y Jesús acababa de morir, de resucitar, la iglesia se había esparcido y empezaba a haber muchas dudas y preguntas de los nuevos creyentes acerca de por qué había tenido que morir Jesús. And they think that the gospel was written kind of backwards, with the last week of Jesus' life taking up over a third of the whole Gospel of Mark. Y el Evangelio de Marcos precisamente tiene esa peculiaridad que 2/3 partes tienen que ver con la última semana de la vida de Jesús y 1/3 de las obras de él. And they think that Mark went back and added the stories. They all happened. They were all real. That showed Jesus had come to die and end up on the cross. Y las historias que se añadieron a esa última semana de cuando Jesús murió fueron añadidas específicamente para demostrar la razón y la causa por la cual Jesús tuvo que morir en la cruz. This is why if you compare Mark to the other Gospels, oftentimes you get a different order of what happened, because Mark's not working off a regular order like we would normally think. Y esta es la razón de por qué cuando tú comparas el Evangelio de Marcos con los otros evangelios, como que no encaja a veces el orden de la secuencia de los acontecimientos. And this morning, we look at 4 incidents in the life of Jesus that shows how his conflict with the Pharisees rapidly increased. Y en esta mañana vamos a ver 4 acontecimientos que muestran conflictos con los religiosos de su época, con los fariseos, con los escribas, con los saduceos, que rápidamente aumentan y van en intensidad y en rapidez. And the religious leaders, the Pharisees, were so upset that by the end of the time we get to these 4 sessions, they set out to decide how they could destroy Jesus. Y es impresionante, como vamos a ver hoy, es que después de todo lo que ya Jesús había hecho y todas las cosas buenas que había estado haciendo y los milagros, los enojó tanto que decidieron destruirlo. So our section begins this morning with the healing or the calling of Levi in Mark chapter 2, verse 13. Entonces en el capítulo 2, versículo 13 del Evangelio de Marcos, háblanlo por ahí, empieza este episodio con el llamamiento de Leví. Let's read chapter 2, verses 13 to 17 of the Gospel of Mark. Entonces vamos a leer el Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículos 13 al 17. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? ¿Que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. So Jesus comes upon this man Levi, who was a tax gatherer. Entonces Jesús viene
al lugar de trabajo donde estaba este hombre llamado Leví, que era recolector de impuestos. So important to remember that these men and women were living in an occupied country. Their nation was under the control of the city of Rome, of the Roman Empire. Es importante siempre tener en cuenta que en el tiempo que Jesús vino, Israel estaba bajo ocupación militar, estaban dominadas por el Imperio Romano. And taxes were actually taxes were how would I say, they were, tax collectors would bid on who could get the most money out of what section of people. And if you promised to give the Roman Empire the most money, then you were given the bid to be the tax collector. Entonces, este puesto de recolector de impuestos era un impuesto muy peleado por los avariciosos, porque mientras más impuestos recolectabas para Roma, más posición y más beneficios tenías de parte del Imperio Romano. And whatever that tax collector could get above what he promised the Romans was his personal profit. Y la ganancia de estos recolectores de impuestos era que Roma les marcaba un tope y todo lo que ellos colectaban por encima de ese tope ya era de ellos y no había ninguna restricción de los romanos. So when you would come into a city or leave a city, there'd be a man in a tax office and he'd make you unload all your goods and he'd look through everything you had, deciding on how much you had to give him. Y ellos hacían censos económicos y revisaban de cada habitante del pueblo qué bienes tenía, qué posesiones tenían, y les obligaban a pagar impuestos por esas cosas que ellos tenían. And these men were looked at as probably the worst of the worst and were hated because they were a very poor people, and yet the tax collector squeezed all he could out of them for his own profit. Y estos cobradores de impuestos eran odiados, eran repudiados, eran lo peor de lo peor para la sociedad, porque eran muy abusivos y exprimían a la gente pobre para sacarles hasta el último centavo o dejarlos en la ruina. And it says Jesus passed by and found Levi in his tax office. Entonces viene Jesús pasando y ve a este Leví sentado en su oficina de impuestos. And he probably had some poor guy with every bit of his bags unloaded. He was going through his spices and his underwear and his clothes and everything he owned. And they were arguing and haggling over how much he would have to give. Posiblemente estaba con algún pobre allí que ya le habían hecho un inventario de las pocas posesiones que tenían y estaban discutiendo cuánto es lo que tenía que pues pagar, y obviamente era una situación muy injusta. Jesus doesn't tell this guy all the things he was doing wrong. He doesn't tell the person he has to change. He doesn't do anything. He just says, Levi, follow me. Jesús no se acerca a Leví y le dice, oye, qué cosa tan mala estás haciendo, estás mal, estás equivocado, ¿por qué escogiste ese oficio? ¿Por qué eres un traidor? No, no le reprocha nada, no le reclama nada, simplemente se acerca, lo ve y le dice, Leví, sígueme. And I love to think of the disciples. Remember, they got angry when the children came to Jesus, and all of a sudden Jesus is going to bring this guy into the group. And I'm sure they're thinking, this is crazy. We can't have this guy in our group. Y como recuerdas, el temperamento de los discípulos era bastante fuerte, cómo se enojaron cuando unos niños interrumpieron, y de pronto Jesús está llamando a este para que forme parte del grupo de los discípulos, y ellos se han de ver enojado y han de ver reclamado, no, alto, este no puede ser parte de nosotros. And this is one Imposible. of the things that Jesus' followers found so surprising and shocking, and we still find out today about God. Y esta es una de las razones del por qué la sociedad y los seguidores de Cristo y los que creen y los que no creen encuentran a Jesús tan controversial
y que hace cosas que están totalmente fuera de lo ortodoxo y hasta el día de hoy es así. And this is something we see consistently through scripture, that God seems to have a great love for great sinners. Y esto es algo que es consistente en toda la Biblia, que Dios tiene un amor muy profundo y especial por los grandes pecadores. There are people that when you look at them, you could think, well, of all the people I know, this is the last person God could ever use for his work. Y yo sé que tú conoces personas, o puede ser que tú seas una de esas personas que la gente dice, de todas las gentes que conozco, o de todos los que viven aquí, este sería el último que Dios escogería para que le sirviera. And that may be why you're hearing this today, because you have a history as a great sinner. You really did some powerful, evil things in your life, but somehow, some way, you're so precious to God. Y es lo más seguro y posible que muchos de los que nos están oyendo aquí tengan un historial y un trasfondo de cosas malas, de cosas negativas que hicieron, pero a pesar de eso, están aquí escuchando porque saben que son un gran tesoro y que son grandemente amados y apreciados por Dios. All we're told is that this guy Levi apparently dropped everything and followed Jesus. Lo que se nos dice aquí es que Mateo simplemente dejó abandonado su puesto de trabajo y siguió a Jesús inmediatamente. And the scene shifts in verse 15. Now Jesus is hosting a lunch for Levi and his friends. Y luego viene el siguiente episodio después de este, y Jesús está en un banquete con Leví y con sus amigos. And it says there were many tax gatherers and sinners, and they were dining with Jesus, and there were many of them following him in verse 15. Y dice en el versículo 15 que había en ese banquete había muchos cobradores de impuestos, muchos amigos de Leví, muchos pecadores conocidos de mala fama, y estaban allí conviviendo y comiendo con Jesús. So Jesus is hosting a lunch, and he's got everybody together. Entonces Jesús está siendo parte de un banquete y todos están conviviendo allí mismo. And the way they would eat would be they would have a common table. Sometimes they would lay blankets out on the floor, and they would have many, many little jars of spices and things that you could dip pita bread in, and they'd all dip together and enjoy a meal like that. Y los banquetes en ese tiempo es que en el suelo ellos pues ponían así uno, recostados alrededor de eso, y allí había mucha comida, pero habían muchas especies como tipo dip, como así de esos que tú pues mojas o la papa o la carne o algo y lo vas así pues con el dip y te lo vas comiendo. Más o menos así eran los banquetes en ese tiempo. Remember at the Last Supper, Jesus said, the one who dips his food in the bowl with me is the one who's going to betray me. Recuerdan que en la última cena Jesús dijo, a quien diere el pan mojado, porque el pan lo mojaban en esas como salsas, a quien diere ese pan mojado, ese es el que me traicionará. ¿Se acuerdan? So Jesus is with all these people, and they got pita bread and guacamole and hummus, and they're dipping into these common bowls. They probably have some curry, and they probably have some hot sauce. And he's in the middle of it saying, we got any more guacamole? Hey, give me another drink, will you? I'm thirsty. And they're all together just enjoying this meal. Pues todos están allí comiendo, compartiendo el guacamole, compartiendo las salsas, el habanero, todas estas delicias, estas botanas, y ya se nos acabó el guacamole, traigan más, y están disfrutando y pasando un buen tiempo juntos ahí. And the Pharisees see all this,
and they ask a question. And what's interesting is it says the Pharisees asked the disciples a question. Y entonces los fariseos ven esto y se enojan y le hacen, y es interesante, que le hacen una pregunta a los discípulos. Because I think the disciples and the Pharisees were outside of the lunch looking at Jesus and watching this and didn't know what to do. Porque yo me imagino que los fariseos y los saduceos están afuera de la casa de Mateo viendo todo esto y no saben qué hacer. And they ask a question in verse 16. They say, why is he eating and drinking with tax gatherers and sinners and people of the streets like this? Y los escribas y fariseos, viéndole comer con los publicanos y los pecadores, preguntan, ¿por qué él come y bebe con los pecadores, con la gente de mala fama, con los cobradores de impuestos? The reason they even asked that question is their view of spirituality was the closer you got to God, the more you stayed away from any people that might not know God like you do. They felt they would get ruined in reputation by rubbing shoulders with people that were sinners. Porque la idea errónea de espiritualidad que tenían los religiosos de esa época y que muchos tienen el día de hoy, es que mientras más espiritual eres y mientras más santo eres, tú no te juntas con gente de mala fama, tú no te juntas con gente que no cree en Dios, tú no te juntas con gente que sabes que está haciendo lo malo, porque eso arruina tu reputación y te puede contaminar en cierto sentido. They were the kind of people, if they saw some tax gatherers and sinners or ex-cons or people that had had a hard time coming down the street, they'd cross the street so they wouldn't have to get too close to them. Y cuando de pronto iban caminando por la calle y notaban que venía alguien que había salido de la cárcel o alguien que era pues conocido porque era un borracho o porque tenía mala reputación o porque era un cobrador de impuestos, lo que ellos hacían era que se cruzaban la calle y caminaban por la otra acera porque ni siquiera querían cruzarse en la calle con personas de ese tipo y de esa calaña. But not Jesus. They were his people, and he loved them and cared for them, and he would envelop them with his love and concern. Pero para Jesús es diferente, porque para Jesús ese tipo de calaña de gente son su gente. Es la gente que él ama, es la gente con que él disfruta estar, es la gente a quien él quiere bendecir y con quien él disfruta la compañía. So they say, why would Jesus eat and drink with people like this? Entonces ellos preguntaron, ¿por qué Jesús come y bebe con este tipo de gente? And Jesus' answer is in verse 17. They're among my most favorite words we have recorded of Jesus. Let's read verse 17. Y en el versículo 17 está la respuesta de Jesús, y esta es una de mis palabras favoritas de toda la vida y de toda la Biblia. Dice, al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. And these words of Jesus still ring true today. This is how God views people. Y estas palabras de Jesús siguen retumbando el día de hoy, porque esta es la manera en cómo Dios ve a la gente. He says, I've come not to help the so-called righteous believers, but to help the ones that have failed and the fallen and the sinners. Those are the ones I've come to help. Yo no he venido a ayudar, dijo Dios, y sigue diciendo hoy, a los que se creen buenos o a los que aparentan una moralidad engañosa. Yo he venido para los malos, para los pecadores, para los que saben que no tienen remedio, para los que están heridos y los que han destruido sus vidas. Yo he venido a ayudarlos a ellos. So I want to tell you something. If you failed in life and you've had to been punished by society and life has been tough on you and things haven't worked, you are exactly the ones in Jesus' job description. Si tú eres una persona que ha cometido errores en la vida, que ha fracasado,
que ha estado en el lugar incorrecto a la hora incorrecta, que ha sufrido injusticias o que a propósito ha hecho lo malo y está perdido y sin esperanza, tengo buenas noticias para ti. Tú eres el tipo de persona que está en la descripción de trabajo de Jesús. Por ti vino. Something in the way Jesus looked at people, they just knew that he understood and he loved them and he appreciated them and they were valuable to him. Tenía que haber algo en la mirada de Jesús que cuando se cruzaba y veía a personas como nosotros, entonces sabían que eran aceptados, que eran valiosos. Por eso es que a la gente como nosotros, a la gente de nuestra calaña, les gustaba estar con Jesús, disfrutaban su compañía. Jesus saw people not just for what they were, but for what he envisioned them and what they could become someday. Jesús no veía ni ve ni te ve por lo que has hecho, por los fracasos que tienes, ni por cómo está tu vida ahorita mismo, sino te ve por lo que Él es capaz de hacer contigo y por lo que Él puede lograr con tu vida en un futuro. And Levi ended up becoming a part of Jesus' group of 12 disciples. Y Leví llegó a ser uno de los 12 apóstoles del grupo especial de Jesús. And he ended up having a great gift as a writer. He became a very gifted writer in chronicling the story of Jesus. Y él tenía un don muy especial para escribir y terminó siendo uno de los escritores de uno de los evangelios cronológicos. And by the way, Levi went through a name change. He became known as Matthew, and he became the one who wrote the Gospel of Matthew. Y Leví pasó por una transición y Jesús le cambió el nombre, se le cambió el nombre a Mateo y se convirtió en el escritor del evangelio que lleva su nombre. And who could have ever believed or seen that day out in the tax office when he's cheating and stealing from people and being harsh and hard? And Jesus looked at him and said, I can work with that. ¿Y quién se hubiera podido imaginar a este hombre que estaba allí en su oficina como todos los días, robando, abusando, exprimiendo, explotando a la gente? Pero Jesús lo vio y debe haber dicho, yo puedo hacer algo con eso. And if you're new today to hearing us talk about the scripture, if you don't get anything else today, hold on to this, that Jesus knows you, cares about you, and has a future for you. Y si de todo lo que estamos hablando aquí o hemos hablado aquí no te acuerdas de nada, por favor recuerda esta única y sola cosa, que es la más importante. Jesús te ama, se preocupa por ti y tiene un gran futuro para tu vida. Now, I told you we're going to look at 4 sections, and in every section the Pharisees ask an important question. And in this section is, why is he eating and drinking with tax gatherers and sinners? Y vamos a examinar 4 secciones en esta enseñanza, y cada episodio, cada sección tiene que ver con una pregunta. Y esta es la primera pregunta que hacen los líderes. ¿Por qué Jesús come con publicanos y pecadores? Let's read now. The next section begins in verse 18. Let's read verses 18 through 22. La siguiente sección comienza en el versículo 18 al versículo 22, que dice: y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, de otra manera el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo, y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo rompe los odres, y el vino se derrama, y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. So it says that John's disciples, the disciples of John the Baptist,
and the Pharisees were fasting. Entonces nos dice aquí que los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos estaban ayunando. And they asked Jesus, well, why do our disciples fast and John's disciples fast? How come your disciples don't fast? Y la pregunta es, ¿por qué los discípulos de los fariseos y los discípulos de Juan ayunamos y tus discípulos no ayunan? What had happened is, we know the law of Moses is the first 5 books of the Old Testament. It's called the Pentateuch. Y conocemos de los primeros 5 libros de la Biblia que escribió Moisés, conocidos como el Pentateuco, la ley de Moisés. But the Pharisees came along and they were scholars like the scribes of the law, and they began to interpret the law in different ways, and they added a great amount to the requirements of what they were called to do to obey God. Y estos escribas y fariseos tomaron la ley y le fueron añadiendo requerimientos y tradiciones que no estaban escritas ahí, pero que ellos consideraron que debían guardarse y las imponían sobre los discípulos. The law of Moses requires the people to fast 1 day per year on the Day of Atonement. La ley de Moisés exigía que la nación entera hiciera un ayuno una vez al año en el día de la expiación. And the Pharisees had reinterpreted the law so often, they went from fasting 1 day per year that they actually now fasted 2 days a week. Y los fariseos reinterpretaron la ley de tal modo que en vez de ayunar un año como exigía la ley, ellos exigían a la gente que ayunara 2 veces por semana. So this bothered the Pharisees greatly, that Jesus' disciples weren't fasting all the time like the Pharisees' law said they should. Entonces estos religiosos estaban enojados porque los discípulos no ayunaban de la manera que la ley de los fariseos había establecido. And Jesus' answer, I'm sure, didn't satisfy them. It's a very obscure answer. Y la respuesta de Jesús estoy seguro que no la entendieron y no les satisfizo porque es una respuesta muy profunda. In verses 19 and 20, he says, well, you don't fast when the groom is still with you. It's a time of celebration. And when the groom leaves, then we can fast then, but you don't fast when he's with you. Entonces les dice que, oye, tú no ayunas cuando vas a una fiesta y estás con el novio que te invitó a la fiesta. Ya cuando acabe la fiesta y el novio se vaya, entonces ya puedes ayunar. So oftentimes people had to travel a long distance to be a part of weddings. So when they would get there, they would stay a week or 2 weeks to celebrate over a wedding time. Y en las bodas de ese tiempo a veces se tenía que viajar grandes distancias por varios días y cuando llegaban a la boda, esa boda tardaba 5 o 6 días, una semana o más. So Jesus says, everybody knows during the time of fiesta, when we're celebrating, you don't fast then, you wait till the groom is left. Ustedes saben, de acuerdo con lo que se hace en estas tierras, cuando vas a una boda, tú no ayunas. ¿Por qué? Porque vas a la boda para comer, para disfrutar, para celebrar. I have no idea what the Pharisees thought Jesus was saying to them. No tengo idea de qué es lo que los fariseos pensaron que Jesús les estaba diciendo. But it certainly wouldn't have been comforting to them. Pero estoy muy seguro que no fue algo confortable para ellos. Jesus has 2 more little statements to make them realize why they don't understand God properly. In verse 21, they say, the same way you can't sew a piece of unshrunk cloth onto an old piece of cloth. Then it'll tear. When it contracts and shrinks, it'll tear. Y luego les dice, del mismo modo, pues nadie pone un remiendo de un paño nuevo en un vestido viejo, porque cuando estire el paño nuevo, pues va a romper todo el vestido. In the same way, he says in verse 22, you don't put new wine into an old skin, because wine gives off gas. And if the skin is old, it can't stretch.
and it'll burst and you'll lose the wine. Y luego les dice, y de igual manera tampoco ponen vino nuevo en un odre viejo, porque el vino nuevo se expande y emite gases que hacen que el cuero tenga que extenderse, y si está viejo ya no se va a poder extender y se va a romper y se va a perder todo. Essentially, Jesus is saying to them, the old must stretch and change because the new is here. Y básicamente lo que está diciendo es, ¿sabes qué? Lo viejo, lo antiguo, lo que representan ustedes, tiene que desecharse porque tenemos que ahora adoptar lo nuevo. I'm sure that was very unsettling to them because whatever was going on, this man was saying, God is on the move in a new way. And if you don't adjust and listen, you're going to miss it. Y esto les debió haber molestado, obviamente, porque lo que sí es claro que les estaba diciendo es, Dios está ahora haciendo algo nuevo. Si ustedes no se adaptan a esto nuevo, van a ser destruidos. Now, the next question that the issue that comes up where the disciples, the Pharisees have a question is in Mark 2:23 to 28. 28. Can we read that? Thanks, man. Y la tercera sección viene la tercera pregunta que le hacen en Marcos 2, del versículo 23 al 28, que dice: Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: Mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿Nunca leyeron lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. So they were walking along, passing through some of the grain fields. And even though it was the Sabbath, the disciples began picking grain so they could eat. Ellos iban caminando por el campo, iban pasando por unos sembrados, y aun cuando era día sábado, como los discípulos les dio hambre, fueron y empezaron a restregar algunas, pues, de trigo, y empezaron a comer de eso. And the Pharisees believed it was wrong to do anything that could be considered work on the Sabbath day. Y los sábados le habían añadido a la ley que era incorrecto y era ilegal hacer cualquier cosa que pareciera trabajo en el día sábado. And here's another place where the Pharisees missed the whole point of God giving man a Sabbath. Y aquí está un error gravísimo que los fariseos y muchos el día de hoy cometen, en no entender el verdadero significado del por qué Dios le dio el sábado o el mandamiento de guardar el sábado a los judíos. God gave the Sabbath, which is a day of rest, so that man could have a gift, so that he could rest from all his labor. Dios le dio al hombre un día para que descansara, una bendición para que pudiera reponer sus fuerzas, algo que le beneficiara a él. But they missed it totally. I read this week that the Pharisees had developed 39 different categories of things which were all wrong to do on the Sabbath. Los fariseos, y esto lo leí en esta semana, añadieron 39 reglas al día sábado de las ya establecidas en la Biblia, que ellos consideraban que era ilegal y pecado hacer en el día sábado. Here's an 39 example cosas. of how ridiculous they had gotten. It was okay to spit on a rock on the hard ground on the Sabbath. You could do that. That was okay. To spit? Yeah, you could spit on the ground. But if you spit on the dirt, that made mud. And making mud is making mortar, and that's work. So you can't spit on the mud on the Sabbath. Unbelievable. Había una de esas reglas, pues decía que si era válido escupir
sobre una piedra, ¿no? O sea, podías escupir en el piso, en el barro, no estaba, pero si escupías en la tierra, entonces eso iba a hacer que la tierra se pusiera húmeda y eso entonces equivaldría a un proceso que pudiera ser que estás regando la tierra y entonces eso se tomaba como trabajo. Qué absurdo, ¿no? So the Pharisees see the disciples of Jesus picking grain to eat, and they went crazy. That's not allowed. Entonces vieron a los discípulos de Jesús restregando el trigo y se enojaron y dijeron, ¡Ey, eso es ilegal, eso no está permitido! And then Jesus answers them, and his answer pierces them because it goes right to their hearts. Y entonces Jesús les da una respuesta y esa respuesta los debe haber molestado mucho porque los reprende. Jesus says in his answer to them in verse 29, have you never read? Does yours say that too? Sí, Have you yes, never read? yes, So yes. these were men who studied the Bible their whole life. They memorized all 5 books of the Bible. They memorized them. And Jesus said, well, maybe you didn't read that part. Esta respuesta que les dio Jesús con una pregunta los debió haber molestado mucho, porque ellos se sabían de memoria el Antiguo Testamento, de memoria, lo habían leído muchísimas veces. Y Jesús les dice, a mí se me hace que nunca han leído esta parte, ¿no? And in ¿Han verse leído? 25 and ¿Acaso han leído 26, esto? he says, remember when David was running from Saul and they had no time to eat and they came through the temple and they saw the representative bread that was set apart? The priest gave it to them to eat because they were hungry. Y les dijo que no han leído cuando David estaba huyendo de Saúl, él y sus hombres, y vinieron al templo y no había, bueno, y pues vinieron al tabernáculo y no había nada para comer, únicamente el pan de la proposición, que era sagrado y era únicamente permitido que se comiera por los sacerdotes, y les dieron de ese pan porque tenían hambre. ¿Que no lo han leído? In the same way, he says in verse 27 that the Sabbath was made for man. Man's not supposed to serve the Sabbath. The rest is supposed to build man up and serve him. Y les dice, entonces, de igual modo, sábado no fue creado para que el hombre se haga esclavo del sábado, para que el hombre sirva al sábado, sino para que el sábado le ayude y le sirva como un reposo para reponer fuerzas de su labor. So Jesus says, you guys have this thing all backwards. And the whole idea of a Sabbath and all the law is to refresh man. And you've turned it into a bundle of work things on his shoulders. You've worn him down by your rules. El sábado y la ley no fue creada para minimizar, para esclavizar al hombre, sino más bien para que le ayudara, para que fuera una herramienta de la cual favoreciera al hombre. Pero ustedes, con todos sus reglamentos que le han añadido, la han vuelto una carga y una cárcel. There's one more thing I need to mention in this little section that's very significant in verse 26. En el versículo 26 hay una cosa muy significante que necesito enfatizar en esta tercera sección. Jesus says, have you not read that in the time of Abiathar, the high priest, that he gave the bread to David? Dice que no han leído cuando David huía, que entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote. And he's referring to a passage in 1 Samuel chapter 21. The problem is Abiathar was not the high priest. His son Ahimelech was the high priest. Y esto es un pasaje de primera de Samuel, y en el primer libro de Samuel dice que en este tiempo no era Abiatar el sumo sacerdote, sino su hijo. So some people have said, well, wait a minute, Jesus is an error here. Is it possible that he didn't actually know who the high priest was and he made a mistake? Y algunos dicen, aquí Jesús se está equivocando porque
Dice en Samuel que no era Abiatar el sumo sacerdote en ese tiempo, sino su hijo. I don't think so. In our modern way of thinking, though, many people look at this and say, that's an error. There's an error in the Bible. Y muchos, cuando ven esto, inmediatamente, sin investigar, a la ligera dicen, ahí está, ahí hay un error en la Biblia. People want to say, see, Jesus didn't know everything. He made a mistake. Y algunos dicen, mira, ahí está, Jesús no lo sabía todo, él cometió un error. But to the people of Jesus' day, they wouldn't sweat a detail like this. They knew exactly what Jesus was referring to in 1 Samuel 21. Pero para la gente de esta época, para la cultura hebrea y aún para los líderes religiosos de esa época que eran eruditos de la Biblia, ellos sabían exactamente a lo que se estaba refiriendo de acuerdo con lo que dice primero de Samuel 21. In our modern Western way of thinking, if somebody says something that's not actually factually correct, to us, that's a huge error. To the people listening, they thought, well, I know exactly what he's talking about. This isn't about who the high priest is. It's about the work of God in the moment. Y para la gente de esta época, para la cultura occidental, un error con un nombre es lo peor que puede pasar y ya estás mal, pero para los oyentes de ese tiempo no era nada porque no es el punto principal en el que está hablando, no es de eso de lo que se está refiriendo. And I'll have more to say to that about that as we go through the Gospel of Mark and try to understand the ancient Middle Eastern mindset in which these stories were told. Y ese es algo que es como un patrón en el Evangelio de Marcos. Hay que entender la mentalidad de esa época y de esa gente, que cómo ellos percibían las cosas muy diferente a cómo las percibimos hoy. And the key question that the disciples ask in this section is, why are your disciples doing what is not lawful on the Sabbath? Y la pregunta que están haciendo aquí es, ¿por qué tus discípulos hacen lo que no es lícito en el día de reposo? The last section we're looking at is a healing on the Sabbath. So let's read Mark chapter 3, verses 1 through 6. Entonces vamos a leer la cuarta sección que está en el capítulo 3 en los versículos 1 al 6. Read 3, 1 through 6. Vamos a leer 3 del 1 al 6. Let me just explain a little bit more Please. about Abiathar, because I didn't expand it what you said. Okay, sure. Take your time. Antes de ir aquí, de lo que dijo de que Abiathar no era el sumo sacerdote, sino su hijo, en ese tiempo era lo mismo referirse al papá o al hijo si ocupaban el mismo puesto, ¿no? Entonces, igual si se decía que pues Salomón hizo algo, pero alguien decía que fue David, estaba igual. ¿Por qué? Porque pues Salomón era hijo de David. Entonces, para ese tiempo no había ningún pues problema en cuanto a que él haya dicho Abiathar en vez del nombre de su hijo. Era algo que entendía. Ok, ahora vamos al capítulo 3, al versículo 1 al 6, a la cuarta sección. Ok. So Go. 3, 1 to 6. Yeah, let's read that. Dice, otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano y les echaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla. Pero ellos callaban. Entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra Jesús para destruirle. So Jesus went into the synagogue and they would go there on the Sabbath as a part of their worship. Entonces Jesús fue en el día sábado como parte de su adoración, porque era judío,
fue a adorar en la sinagoga como acostumbraba. And these Pharisees were watching Jesus, and they were aware there was a man there with a withered hand, with a paralyzed arm, and they wanted to watch Jesus to see what he would do. Y los fariseos que estaban siempre hostigando a Jesús y examinando cada movimiento que hacía, cuando se dieron cuenta que había un hombre que tenía paralizada una mano, entonces empezaron a observar, bueno, ¿qué va a hacer Jesús con ese que tiene la mano seca? In a way, the Pharisees had set a trap in the sense that they were looking for some way to destroy him or to catch him in an error. So we're in this the setting on the Sabbath where they believed you could do nothing. But here was a guy who needed Jesus' help. Y de algún modo, algunos piensan que fue una trampa que los mismos fariseos pusieron porque sabían la compasión de Cristo y que no iba a quedarse sin hacer nada al ver un hombre que lo necesitaba, y querían sorprenderlo haciendo algo ilegal porque para ellos el sábado no se podía hacer nada. So Jesus saw exactly what was going on, and he called the man with a withered hand up front. He called him right up front and said, let's deal with this. Entonces Jesús se da cuenta de la trampa que le han puesto y llama a este hombre con la mano paralizada. Le dice, ven, pasa al frente, vamos a tratar con este asunto. So Jesus clearly didn't have concern about upsetting people. The truth was more important than people's feelings in the moment. A Jesús la verdad y a nosotros nos debe importar más la verdad que la opinión o los sentimientos de la gente. Si la gente se ofende o se lastima por escuchar la verdad, ni modos, tenemos que hablarlo. And once again, Jesus shows he knew what his opponents were thinking. Even though they hadn't said anything, Jesus knew exactly what they were thinking. Y otra vez, Jesús conoce los pensamientos, pudo leer los pensamientos de sus oponentes. Él sabía lo que querían hacer. And Jesus says in verse 4, let me ask you a question. Is it lawful on the Sabbath to do good or harm or to save a life or to kill? Y les pregunta en el versículo 4, ¿es legal en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? And it was clear that Jesus felt the weight of these men, of the ignorance of these men. Y es muy claro que Jesús vio que también estos hombres eran ignorantes en este asunto. Because verse 5 is a very poignant moment. It says, looking around at them with anger and grieved at the hardness of their heart. Porque el versículo 5 nos revela cómo estaba la condición de estos hombres, porque dice que mirándolos alrededor con enojo, dice entristecido por la dureza de sus corazones. He says, doesn't the law say we do good on the Sabbath? It's okay, but here's this man with a withered hand who's suffering, and you could care less about him. All you care about are your goofy rules that you made up. Y estaban tan endurecidos que no podían ver que aun cuando la ley no decía nada ni a favor ni en contra acerca de esto, les importaban más sus reglitas y sus reglas que habían añadido ellos que la necesidad de este hombre que estaba padeciendo. And I want to just say here that I also am grieved at the response that I see so many Christians in America having. I think there's a hardness of heart in many people's spirits right now towards the immigrant, towards the one that's different than them. And in no way could they be more different than Jesus, in that Jesus' heart was broken for those people. El corazón de Jesús está quebrado, está compadecido por los que sufren. Y en Estados Unidos, desafortunadamente, me he dado cuenta de un aumento de la dureza del corazón en los propios cristianos, que no se diferencian en nada con estos fariseos que estamos viendo acá, porque hay un repudio por los inmigrantes, por la gente que no es igual a ellos, por los que no creen igual que ellos, y reaccionan de maneras violentas, como lo estamos viendo aquí. In verse 5, he tells the man, stretch out your hand. And the withered hand was completely restored, and he was totally healed.
Y en el versículo 5 entonces Jesús le da la orden al hombre y le dice, extiende tu mano, y la parálisis se le va y la mano le es restaurada igual que la otra. This guy must have been freaking out. He was trying to speak in in sign language. He was flashing some old gang signs. He was doing this, he was doing that. And all these Pharisees could see was they had broken their law and they did not appreciate what Jesus was doing. Y este hombre ha de haber estado feliz y ha de haber estado moviendo las manos y haciendo gestos con las manos, impresionado, agradecido, pero estos fariseos no podían ver eso. Lo único que veían es que su ley, no la ley de Dios, su ley, la ley que ellos habían impuesto, había sido quebrantada, y eso los enfureció en gran manera. But Jesus wouldn't let these men change what he had come to do. He was following his father's orders. Pero Jesús estaba siguiendo las órdenes de su padre y él no se iba a detener por las leyes de estos hombres. And as soon as Jesus had healed this man, read verse 6 and the response in the Pharisees' hearts. Let's read verse 6 again. Y la respuesta en el corazón de los fariseos se deja ver inmediatamente aquí en el versículo 6. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. When you see the response of the Pharisees, you can see a progression in their conflict with Jesus through these verses. Cuando ves esta acción tan violenta, te das cuenta cómo fue aumentando el enojo y la ira de los religiosos contra Jesús. In verse 16, they say, well, why is this man eating and drinking with these types of people? En el capítulo 2, versículo 16 dice, ¿por qué este come con pecadores y con gente mala? And in verse 18, they say, well, wait a minute. Why don't your disciples fast like the Pharisees and follow the rules that we follow? Y en el versículo 18 le dicen, ¿por qué tus discípulos no ayunan como nosotros lo hacemos? ¿Por qué no siguen nuestras reglas? And then in verse 2, they say, well, now, why do your disciples do what is not lawful on the Sabbath? Y It's increasing in its intensity. Y va aumentando en intensidad. La tercera pregunta que le hacen es, ¿por qué tus discípulos hacen lo que es ilegal en el día sábado? And so they end up in verse 6 of chapter 3, after seeing Jesus' compassion for the man with the paralyzed hand, they take counsel to see how they might destroy him. Y el enojo llegó a su colmo cuando ellos vieron a Jesús compadecerse de alguien y hacerle un bien, al grado de que buscaron a otros para tomar consejo a fin de destruirlo. And what Mark is demonstrating to us is how different the life of God and the love of God and the freedom of God is from the Pharisaical system of laws we have to obey to try to please God. Y lo que nos está mostrando el Evangelio de Marcos es el amor, la compasión de Dios, la bendición de Dios que tiene si solamente somos capaces de creer, y cómo eso es total y diametralmente opuesto a las reglas farisaicas y a las reglas de muchas religiones, incluso cristianas, que han impuesto sobre la gente el día de hoy para que agrademos a Dios. Maybe that's been your experience, that you have gone to the church and all you feel you got back was a bunch of rules and laws, and you think to yourself, I could never do that. I could never be that kind of person. Y es posible que esa sea tu experiencia, o lo haya sido en algún momento que fuiste a la iglesia y de pronto te pusieron todo este montón de reglas y requisitos, y de pronto tú dijiste, es imposible que yo haga todo eso, nunca voy a poder agradar a Dios entonces. But God looks at the heart. Pero Dios mira el corazón. And you may have broken all these rules in your life, and you may have not cooperated with the authorities, but the question is not that. The question is, are you willing to give your heart to a loving Savior, to Jesus of Nazareth?
Y es posible que tú no hayas hecho ninguna de esas reglas, es posible que tú hayas roto todas las reglas y hayas ido aún contra las autoridades y hayas quebrantado cuantas más leyes has podido, pero el asunto no es eso. El asunto es, ¿estás dispuesto hoy a darle tu corazón a Dios para que Él obre en tu vida? And if that describes you, then you need to be thinking about how do you come closer to Jesus? How do you move closer to God? Y puede ser que te estés preguntando, bueno, ¿y cómo le hago para acercarme más a Jesús? ¿Cómo le hago para estar más cerca de Dios? And the way we do it is by saying, Lord, show me your way. Forgive me of my sins, but free me to honor you and live life like you intended it to be lived. Y la forma es que Jesús, cuando lo recibes, ya está dentro de ti y lo único que tienes que hacer es pedirle que te muestre qué es lo que tienes que hacer, que te guíe y que te haga libre para que lo puedas adorar y lo puedas servir. You may have tons of questions about Jesus and the Gospels and how it all works. And I understand that. But the bigger question is, what are you learning about who Jesus is? Y puede ser que tengas muchas preguntas sobre el evangelio, sobre la vida cristiana y que tengas dudas, pero la pregunta más importante que puedes hacerte es, ¿quién es Jesús? ¿Cómo es Jesús? I want you to know that you're precious to God today. Y quiero que sepas que tú eres precioso para Dios el día de hoy. And maybe you don't know enough to commit your life, but are you beginning to see more of about who Jesus is than you ever have before? Pero es posible que tú pienses que todavía no estás listo y que necesitas conocer más, pero lo más importante es que vayas viendo y entendiendo quién es Jesús y cómo es Jesús y que te ama y te acepta como eres. Jesus himself is leading you into more understanding and knowledge because he longs to see you set free. Jesús se manifiesta a ti y quiere que lo conozcas más y más cada vez porque Él quiere liberarte. Let's pray together. Vamos a orar. Lord, it's so clear from this passage that Jesus saw where he was heading. He was going to the cross. Padre, es muy fácil poder percibir lo que Jesús estaba haciendo desde el principio en estos pasajes. Él se estaba dirigiendo hacia la cruz. Lord, there's so much for us to learn about how he didn't try to please people and make them just feel comfortable, but he was there obeying what you called him to do. Gracias, Padre, por el ejemplo de Jesús, que Él decidió obedecerte a ti, aun cuando eso implicara molestar y lastimar a la gente. I pray, Lord, that you would melt the resistance that are in so many of our hearts as we hear about who Jesus was. Padre, te pido que tú derritas esa resistencia que pudiera haber en los corazones de los que están viendo y oyendo, para que podamos rendir nuestro corazón a ti. Lord, there's so much we don't understand, but it's clear that your love for people stands out and it's offered to us today. Hay mucho que no entendemos ni entenderemos, pero es muy claro ver cuánto nos amas y cuánto te interesas y te preocupas y cómo quieres ayudar a los que te necesitamos. Thank you, Lord Jesus, for your love, and help us, Lord, to be free to simply open our hearts and respond to you. Gracias, Padre, por aceptarnos tal y como somos y por abrir nuestros corazones para que podamos responderte a ti. And we pray all these things in Jesus' name, amen. Oramos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.